El cine y los videojuegos han sabido retratar historias de soldados indestructibles e imparables. Soldados temerarios que realizan hazañas épicas y legendarias, sin importar qué tan heridos estén, sin importar contra quién se enfrenten. Enfrentándose solos contra un ejército entero, estos soldados increíblemente salen victoriosos. Sin embargo, esto se trata simplemente de un cuento de Hollywood y videojuegos inspirados en verdaderas historias. Por eso, en el día de hoy, les quiero compartir 7 historias verdaderas de soldados invencibles. Audie Murphy. Ni la malaria, ni los francotiradores, ni medio ejército alemán pudo liquidarlo, y parecía que él solo podía ganar la guerra. Audie Murphy es el soldado más condecorado de la Fuerza de Combate estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. El ejército estadounidense le dio todas las condecoraciones posibles debido a su coraje y valentía en el campo de batalla. Murphy, un joven de estatura baja y de escasa musculatura, con solo 16 años fue rechazado del ejército. La verdad es que nadie lo quería en el ejército por su aspecto físico. Sin embargo, tiempo más tarde fue aceptado por el ejército americano y entró en combate a partir de la invasión aliada de Sicilia, la batalla de Anzio, la liberación de Roma y la invasión del sur de Francia. El evento que transformó a Murphy de soldado leyenda fue la batalla de Holsworth, donde fue atacado por 6 tanques y múltiples soldados enemigos. Y aunque Murphy superó ampliamente en número, como si se tratase de una película, subió a un tanque en llamas y utilizó una ametralladora calibre 50 para defenderse durante 40 minutos de la infantería alemana. Con una puntería magistral, logró matar a más de 50 soldados alemanes, ganando la posición enemiga. Esta acción le daría la medalla de honor, el mayor galardón para cualquier militar estadounidense. Aunque fue alguien muy duro, Murphy murió en un accidente de avión durante un viaje de negocios el 28 de mayo de 1971, a la edad de 46 años. Fue sepultado con honores en el Cementerio Nacional de Arlington. Fritz Christen. Fritz Christen fue un soldado alemán que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Participó en la Operación Barbarroja que Alemania había lanzado contra la Unión Soviética. En el momento de la batalla, la batería antitanque a la que Fritz pertenecía se vio sorprendida por el ejército soviético, el cual aniquiló a toda su unidad, excepto a Christen. Durante los próximos 3 días, el soldado se enfrentaría a los constantes ataques enemigos sin ayuda de nadie. Para el final de la operación, Christen había aniquilado a 13 tanques y matado a más de 100 soldados rusos. Por todos estos actos que cometió Fritz, fue premiado con la Cruz de Hierro de primera clase. Además, fue recomendado para recibir la Cruz de Caballero que tiempo después Adolfo Hitler en persona le concedería. Pero en la primavera de 1945, tropas norteamericanas capturaron a Christen y a su pelotón, que después fueron entregados a la Unión Soviética. La división Totenkopf era especialmente odiada por los soviéticos, por los reiterados crímenes cometidos en el suelo ruso. El soldado Fritz resistió el trato percibido por su división, hasta ser liberado 10 años más tarde. Fritz Christen murió en Alemania, a los 74 años de edad. Alvin York. Alvin York era un joven granjero estadounidense que estaba perdido en noches de alcohol, peleas y burdeles. Era dueño de una magnífica puntería que usaba para cazar pavos y patos. Sin embargo, su vida daría un giro de 360 grados cuando se le notificó su servicio militar obligatorio. Al poco tiempo fue enviado a la Primera Guerra Mundial. El batallón en el que se encontraba Alvin, formado por otros 16 hombres, fueron encargados para acabar con los nidos de ametralladora que protegían un tren. En el asalto murieron 9 y el resto huyó sin recibir órdenes, abandonando a York a su suerte, en medio de 32 armas pesadas y múltiples soldados alemanes que disparaban de manera infernal. Con 32 ametralladoras disparándole, consiguió matar a 20 enemigos, y el general alemán mandó a 5 soldados a por él. Sin embargo,
York tenía un revólver con 8 balas, que le bastó para acabar con los 5. Al ver que nada funcionaba para abatir a York, un comandante alemán tomó la inteligente decisión de rendirse. Minutos después, York se acercó a su superior con 133 prisioneros nazis. Yogendra Singh Yadav fue miembro del batallón de granadas hindú durante el conflicto con Pakistán en 1999. Su misión era escalar la conocida colina del Tigre y neutralizar los 3 búnkers enemigos que había en su cima. Pero la roca estaba helada, y al recibir el fuego enemigo, todos sus compañeros de escuadrón murieron o se retiraron, todos menos él, que siguió escalando la pared helada, arriesgándose a ser víctima en cualquier momento. Básicamente, era una misión suicida. No obstante, Yogendra siguió subiendo. En ese momento, uno de los búnkers abrió fuego sobre él, y Yogendra corrió hacia él, a través de las balas, hasta introducir una granada por la ventana del búnker y matar a todos sus ocupantes. Entonces, los ocupantes del segundo búnker comenzaron a disparar sobre él, que volvió a ir hacia allí corriendo y mató con sus propias manos a los 4 soldados que había en ese búnker. El tercer búnker fue tomado con facilidad por Yogendra y el resto de su equipo. Yogendra obtuvo la más alta distinción militar de su país, el Param Vir Chakra. Solo se otorga por la más grande de las más grandes acciones que en la vida real se consideran imposibles de realizar. Esta condecoración solo se ha dado 21 veces, y más de la mitad de los que la obtuvieron murieron durante el combate. Jack Churchill. Con su arco y sus flechas hizo frente a las hordas alemanas. Ha sido el último soldado inglés que durante una guerra y en territorio francés había matado a un enemigo con un arco y una flecha. Nació en Hong Kong en 1906, hijo de padres ingleses. A los 20 años se graduó como oficial en la Academia Militar de Sandhurst. Ya entonces, sus excentricidades y su amor por la historia inglesa comenzaban a marcar su carácter. A Jack Churchill se le daba muy bien la arquería. Participó en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Oslo 1939. Jack se alistó para la Segunda Guerra Mundial, pero lo peculiar es que no estaba en el siglo XIII, sino en plena Segunda Guerra Mundial, y aún así con su arco y sus flechas hizo frente a las hordas alemanas. Tomó numerosas posiciones enemigas. Su acto más heroico fue infiltrarse en un pueblo italiano y tomar, solo en compañía de otro soldado, una posición enemiga capturando a 42 alemanes sin pegar un solo disparo, solo con su espada. Los alemanes lo capturaron 2 veces y escapó ambas del campo de concentración al que había sido conducido. Acabada la guerra, pidió otros destinos bélicos, donde siguió haciendo gala de su excentricidad y su heroísmo. Murió plácidamente en su hogar británico en 1996. Adrien Carton de Guyard fue un valiente soldado nacido en Bruselas, Bélgica, el 5 de mayo de 1880. Formó parte del ejército británico y fue enterrado con todos los honores en Irlanda el 5 de junio de 1963. Adrian era un soldado feroz y muy duro. Recibió la Cruz de la Victoria, la cual era la más alta condecoración militar, otorgada por su valor en varios países de la Unión Europea. Carton de Guyard se unió al ejército británico en 1899. Una vez dentro, participó de la guerra en Sudáfrica, donde fue herido en la ingle y el abdomen. Además, participó activamente de la Primera Guerra Mundial y llegó a pelear también en la Segunda Guerra Mundial. No solo sobrevivió a la guerra, sino que recibió disparos en la cara, en la cabeza, en el estómago, pierna, tobillo, cadera y oreja. También sobrevivió a 2 accidentes aéreos e hizo un túnel por donde escapó de un campo de prisioneros de guerra. Carton de Guyard se convirtió en una figura legendaria y recordada por su parche en el ojo. Su fama se originó no por la cantidad de muertes que realizó, sino por resultar casi inmortal. Su vida militar terminó en 1947, a los 67 años de edad. Simo Häyhä era un humilde campesino finlandés
que en apenas 100 días causó 542 bajas soviéticas. Es posiblemente el mejor tirador de élite que ha existido jamás. Simo Häyhä se alistó en el ejército y luchó durante la Guerra de Invierno de 1939 a 1940 entre las fuerzas de Finlandia y Unión Soviética. Sirvió como francotirador en contra de las fuerzas invasoras rusas. Causaba pavor en el enemigo y el gobierno finlandés estaba convencido que, con tal de eliminarlo, castigarían con artillería todas las posiciones en las que se sospechase que pudiera estar. De hecho, su unidad fue la más castigada de todo el ejército finlandés. Lo apodaban la Muerte Blanca. Este tirador era peligroso, misterioso y muchas veces invisible. Solo fueron capaces de herirlo por una bala explosiva que le explotó al lado de la cara y posiblemente disparada al azar. Siempre se negó a utilizar mira telescópica para evitar reflejos que pudieran delatar su posición y abatía objetivos móviles a más de 500 metros sin ella. Cuando finalizó el enfrentamiento, Häyhä aceptó las condecoraciones otorgadas por su ejército y acudió a depositarlas a las tumbas de sus compañeros de unidad, dando un discurso muy emotivo en el que se dirigía a sus propios compañeros muertos. Un ser humano normal que dio lo mejor de sí mismo en una situación excepcional.